Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Señoras y señores, el liderazgo que conocíamos ha muerto. Puede sonar incómoda esta expresión, puede sonar incluso hasta exagerada, pero pensemos por un momento en el mundo que tenemos frente a nosotros actualmente. Un mundo donde las decisiones ya no se toman únicamente entre personas, donde los algoritmos analizan mercados, donde sistemas inteligentes generan incluso las estrategias, donde la información viaja más rápido de lo que cualquier equipo humano puede procesar y sin embargo seguimos intentando liderar con las mismas reglas de hace 20 años. Ahí es donde está la verdadera tensión. No estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Durante mucho tiempo pensamos que la tecnología era una herramienta, algo que utilizábamos para trabajar mejor. Pero hoy, señoras y señores, hoy la realidad es distinta. La inteligencia artificial, las tecnologías emergentes ya no solo ejecutan tareas, participan en decisiones, transforman industrias completas, redefinen la forma en que creamos valor y eso nos obliga a hacernos una pregunta realmente incómoda. ¿Estamos ustedes y nosotros preparados para liderar en una era donde nuestras decisiones se construyen entre humanos, datos y algoritmos? Porque la brecha, señoras y señores, ya no es tecnológica. La brecha hoy en día es de liderazgo. Y precisamente de eso trata esta conversación de hoy, un episodio diferente. Porque vamos a tener hoy un especial para revivir los principales momentos, ideas y reflexiones que compartimos durante el lanzamiento de nuestro reciente libro Liderazgo Aumentado. Lo lanzamos el 25 de mayo en la Universidad Latina y hoy vamos a revivir esos momentos. Esta será una conversación sobre el nuevo código de liderazgo que está emergiendo en la era de la inteligencia artificial, porque, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Además nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o de Spotify como Profesionales 4.0. Y además de eso, escribirnos al WhatsApp 8940 40 41. Este es un espacio donde conversamos de liderazgo, de transformación profesional, de innovación, del trabajo del futuro. Pero hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar con Óscar Rojas, especialista en transformación digital, de lo que fue el lanzamiento de nuestro más reciente libro, Liderazgo Aumentado, la tercera obra después de que publicamos Y ahora quién podrá defendernos, el eslabón perdido de liderazgo y ahora Liderazgo Aumentado, todos enfocados en cómo la cuarta revolución industrial está modificando el liderazgo, la forma en que trabajamos y aportamos valor. Óscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecido por el lanzamiento, por el evento que tuvimos, que fue un total éxito y muy emocionado y contento de compartirlo a través de este episodio. Óscar, justamente hoy abrimos un especial porque vamos a recapitular este lanzamiento. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus percepciones del tema del lanzamiento? Primero me sentí muy honrado que tantas personas estuvieran interesadas en este tema y principalmente en nuestra obra, que estuviesen atentos a lo que teníamos que decir. Muy, muy emocionado también de las impresiones que dio este primer lanzamiento sobre la importancia de los datos que respaldan lo que estamos poniendo en el escrito y la verdad es que deseoso de ver cuál es el próximo paso. Óscar, un agradecimiento profundo a la Universidad Latina,
a Radio Monumental, que es nuestra casa, a Grupo Heroica, a Billomper, a Infocom, también que la Cámara de Comunicaciones que apoyaron a este evento, al periódico La República, a su CEO Fabio Parraguirre, que fue el moderador pues del evento. Muchas empresas e instituciones pues agruparon para poder promocionar y lanzar este libro, Liderazgo Aumentado, que está en todas las librerías digitales del mundo y en Costa Rica físicamente en Librería Internacional pueden conseguir Liderazgo Aumentado. Y después venimos con Visión 4.0 para entrar a recapitular lo que fue el lanzamiento de Liderazgo Aumentado. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Estamos de regreso en este programa especial donde estamos recapitulando junto con Oscar Rojas lo que fue el lanzamiento del libro de Liderazgo Aumentado. Vamos a ir a la sección de Visión 4.0 donde vamos a escuchar un extracto de la entrevista que tuvimos Oscar, mi persona, y Fabio Parraguirre en el lanzamiento de este libro de Liderazgo Aumentado. Esta es la sección de Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, estamos en la sección de Visión 4.0 y a partir de ahora van a escuchar un extracto, el extracto del panel que tuvimos en el lanzamiento del libro Liderazgo Aumentado. Solamente recordarles que está en Librería Internacional en Costa Rica de manera física y de manera digital en cualquier librería digital del mundo. Pueden encontrar el libro Liderazgo Aumentado de Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Este es el extracto de la entrevista. Esperamos que lo disfruten. Bueno. Bienvenidos. Gracias. Este es el momento de ustedes y creo que todos estamos esperando escucharlos. Rápidamente, para hacer el quiebre de hielo, cuéntenos por qué hicieron el libro, cuál fue la razón, así rápidamente, para después seguir con un montón de preguntas, porque yo me imagino que también la gente quiere preguntarles. Bueno, primero quiero empezar agradeciéndole a Álvaro porque Álvaro me invitó a escribir esta obra con él. Esto nació de su idea, de su mente, ¿verdad? Me hizo la invitación y le agradezco porque no podría estar aquí si no fuese por esa invitación. Y yo creo que la idea principal es poner en contexto que hoy, más que nunca, es importante que aprendamos a ser humanos y a liderar en un contexto que ha cambiado. Que muchas personas, aunque quieran trabajar, tal vez no van a poder aportar a una sociedad si no se transforman. Y eso es lo que se viene a transmitir en gran parte en el libro. Cómo la tecnología y la inteligencia artificial redefinen el liderazgo, cómo impactan la toma de decisiones y el rendimiento tanto de las personas como de las empresas. Bueno, quiero empezar dándole gracias a Dios. Sin duda alguna, sin su gracia no hubiéramos podido hacer este trabajo. Gracias a la Universidad Latina, a la República, además que a la República, Fabio, que somos amigos desde chiquillos y jugábamos por ahí, ahora la vida nos tiene aquí, y a Oscar por ser parte de este reto y este libro, porque creo que este libro lo escribimos hace 3 años, es una investigación de 3 años. Si bien este personalmente es mi tercer libro, curiosamente, con inteligencia artificial duré más tiempo escribiendo un libro que cuando no tenía inteligencia artificial. Este no es un libro de tecnología, quisimos romper ese paradigma. Consideramos que la brecha en el mundo, más allá de la tecnología, es una brecha de talento, es una brecha humana, es una brecha donde el talento humano hoy está disperso, no sabe hacia dónde agarrar, qué herramientas desarrollar y no sabe en el fondo que su valor está en ser más humano, en ser más creativo, en ser más innovador. Y nosotros veníamos de una industria totalmente mecánica de tareas donde ahí está nuestro valor. Entonces, la obra, hay muchos especialistas detrás, don Jorge Calvo, el mismo Alex, son expertos en su materia. Y bueno, el reto para mí, tengo que decir, fue sumar a Oscar a esta ecuación, al margen de que es mi hermano, es una de las mentes más brillantes que yo conozco, y exponerme a título personal como autor
a su escudriño, a que me estuviera cuestionando lo que estuviera poniendo. Fue un reto para mí, pero creo que el resultado es inmejorable. La tentación a uno como autor es escribir cosas más comerciales, pero creo que en el fondo, cada uno que se lleva este libro, sin duda alguna, se va a llevar un manual para buscar orientación en un mundo tan complejo como el mundo de la inteligencia artificial. Sigo con vos, Álvaro. Tenés 20 años de estar en este mundo de liderazgo, ya es tu tercer libro, como lo dices, ahora junto con Oscar. Cuando empezaste a desarrollar este libro, ¿qué fue lo primero que te hizo pensar que la forma en cómo estábamos liderando teníamos que cambiarla? O sea, ¿cómo recambiaste ese pensamiento? Sí, tengo muchos años en el mundo del liderazgo, principalmente al inicio de mi carrera voluntariado, que es más complejo todavía liderar gente que es voluntaria. Y en el 2016, por medio de la industria de reuniones, industria en la cual me desarrollo, escuché por primera vez el concepto de la cuarta revolución industrial, a raíz del libro de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Cuando escuché el concepto, inmediatamente encendió algo en mi corazón, empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que estábamos ante una oleada tecnológica que en ese momento no se veía, y nuevamente lo digo que la brecha es de liderazgo. Las organizaciones hoy buscan transformación digital, pero no buscan transformación cultural y transformación de liderazgo. Hoy empresas adoptan tecnologías como ecosistemas digitales, pero no quieren que la gente tenga más flexibilidad, que pueda trabajar de cualquier otro lugar, y al final de cuentas, si las empresas adoptan toda esta tecnología o esta tecnología irrumpe en sus industrias, pero el liderazgo no cambia mentalidad, difícilmente vamos a encontrar una transformación. Entonces, de ahí nace por lo menos poner un granito de arena de una perspectiva que no es más que eso, no son verdades, son perspectivas que pueden abrir la discusión. Gracias. Oscar, vos venís de un mundo totalmente distinto a los intangibles del liderazgo, digámoslo así. De un mundo donde lo técnico es la disciplina. ¿Qué te chocó más? ¿Lo que no se podía medir con esto o lo mucho que se improvisa con las personas? Bueno, yo creo que ambos, ¿no? Yo vengo del mundo de infraestructuras críticas, vengo del mundo de data center, vengo del mundo del back office, y realmente uno encuentra ambos, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno trabaja con equipos, con servidores, son equipos que puedes ir midiendo, que puedes monitorear, y no se enojan porque en la mañana tuviste un mal rato con ellos, una mala conversación. Más bien todo lo contrario, al poder monitorizar, si se rompe, ya te estaba dando alertas, ¿no? Esto es muy diferente porque cuando uno entra en la parte de trabajar con las personas en el mundo de infraestructura física, se da cuenta que tal vez la gestión del recurso humano no se está dando de igual manera como se gestionan los equipos tecnológicos, y hay muchas similitudes. Usted puede medir con anticipación y puede darse cuenta de que las personas o los equipos se están rompiendo antes de que suceda algo. Entonces, también viene la parte, digamos, de la improvisación. En los data centers, en los centros de datos, en todo el equipo tecnológico, improvisar puede costar millones de dólares en un minuto. Entonces, estamos acostumbrados, las personas que trabajamos en el mundo en el que yo trabajo, a no dejar nada al azar y a tener muchísimo control de la situación. Y tenemos un hambre de datos, tomamos decisiones con datos. Y creo que eso se maneja diferente en el mundo del recurso humano, y es chocante ver que ambas situaciones se dan. Me quedo con vos. Cuando estudiaste con el doctor Jorge Calvo y viste todo el modelo del IMPDI, y ahora entras a una organización y empiezas a revisar cosas y empiezas a ver, ¿qué sientes que es esto? ¿Como un tema de que están preparados o que quieren dar el salto, o que lo están haciendo como por un tema de ponerse el sello y decir, estoy en la época del 4.0? Bueno, primero, para mí el hecho de que el profesor Jorge Calvo escribiera el prólogo fue para mí una maravilla. Yo me sentía muy honrado. Cuando yo estuve llevando la especialización en ESADE, a mí se me ponían los pelos de punta de estudiar. O sea, el sábado, yo deseaba que llegara el sábado para dedicar todo mi día a estudiar, porque la información que yo estaba adquiriendo era demasiado rica, era top a nivel mundial. Resulta que él,
hace una publicación y publica el marco AIMDDI, que es el marco de madurez de inteligencia artificial y dinámica del mercado, que lo que hace es que evalúa dos dimensiones de las empresas: la madurez externa de inteligencia artificial y la madurez interna de inteligencia artificial. La madurez interna es su cultura de datos, es su cultura organizacional, su talento, sus políticas, su ética de datos, y la cultura externa es con respecto a los clientes, a la competencia, a las regulaciones, qué tanto le están la parte externa afectando o impulsando el mercado a las empresas. Y resulta que esto lo posiciona en un cuadrante en donde puede haber 4 opciones, entre más tenga cada uno de los ejes. Nosotros inclusive para este libro hicimos la aplicación del cuestionario de la evaluación de madurez de inteligencia artificial a 99 empresas en diferentes países de Latinoamérica y algunas de Europa. Y nos dimos cuenta de que aplicando el cuestionario, la mayoría de empresas se ubicaban en el cuadrante de observadores vulnerables, o sea, no tenían madurez interna ni madurez externa de inteligencia artificial. Y Álvaro y yo lo hablábamos, yo qué raro, yo pensaba que hubiera habido mayor madurez. Cuando lo hablamos con el profesor dijo, estos resultados tienen coherencia con la investigación más grande que están haciendo en Tokio, en la Universidad Globis University, que era una investigación de miles de empresas. ¿Por qué significa esto? Porque la inteligencia artificial, aunque tenga decenas de años, unos 20, 30 años de estarse aplicando de maneras más bajas, hasta el 2022, 2023 salieron al mercado los grandes LLM. Entonces el mercado todavía no está aplicándolo de manera tan exitosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí? Cuando yo entro a una empresa y se ve el tema, digamos, de que quieren implementar tecnología, lo primero que hay que preguntar es, ¿cómo están sus datos? O sea, si usted tiene los datos en Excel, falta muchísimo por empezar. ¿Están siendo monitorizados? ¿Cómo están siendo monitorizados? ¿Cómo están recolectados? ¿Cómo está su cultura? ¿Cómo está su talento? ¿Verdad? Y cómo se alinea la aplicación de la tecnología hacia el futuro y hacia estrategia. Gracias. Álvaro, el libro dice en grande liderazgo aumentado, no liderazgo reemplazado. Sin duda que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta con la cual los líderes tienen que jugar, pero ¿qué cosas no deberían los líderes también dejar solo a que la inteligencia lo haga por ellos? A ver, es una buena pregunta porque no es liderazgo reemplazado, es liderazgo aumentado. Conectar con las personas es un tema de liderazgo. Dar visión, perspectiva, acompañamiento son temas de liderazgo. Si bien la inteligencia artificial, y siempre hago esta crítica, y nosotros propiciamos eso con la conversación, la inteligencia artificial tiene una gravedad porque todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial, pero dejamos de lado muchas otras tecnologías que hoy están siendo disruptivas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que sacó las 10 tecnologías más disruptivas del 2025, no menciona inteligencia artificial, menciona otro tipo de tecnologías. Pero hablando específicamente de inteligencia artificial, nos libera tiempo, muchísimo tiempo, y ese tiempo tiene que estar invertido en ser aumentados. ¿Cómo somos aumentados? Aportando valor, aportando conocimiento, perspectivas, innovación, creando el futuro, yendo a un estado de futuro y devolviéndose al presente y crear esos estados que hoy no están creados. Tengo una envidia de la buena, la gente más joven, porque me gustaría tener en esta época 20, 25 años y vivir en ese crecimiento profesional con eso. A nosotros nos tocó a la mitad y lo que nos toca también es recopilar información y ponerla en manos de las próximas generaciones. Pero puntualmente esta es una época de ser aumentados, ¿verdad? Si lo llevamos a un caso práctico, antes dedicaba mucho tiempo a crear un Excel, a crear un PowerPoint. Hoy se hace automatizado y nuestro valor es en el contexto, en la información, en crear el resultado final. Y ahí es donde en este entorno no nos reemplaza la inteligencia artificial, sino que nos aumenta. Buenísimo, me quedo con vos. En el capítulo 5, la piedra y los espíritus usan una imagen muy fuerte. Una herramienta poderosa puesta en manos de quien no la entiende termina haciendo daño. Y luego rematan diciendo que en muchas culturas el silencio no es respeto, es miedo. Y una empresa sin preguntas no produce pensamiento, produce obediencia. Entonces,
¿Cómo se rompe ese silencio desde la dirección sin convertirlo en una moda corporativa? A ver, primero, nuestro proceso creativo, y los que adquieran el libro lo van a explorar, y los otros libros también. Cada capítulo cuenta una historia y después la parte técnica se entrelaza con esa historia. Esta historia de la piedra de los espíritus, que es una historia que nosotros creamos de cero, refleja lo que para nuestro concepto es la tecnología más disruptiva que ha tenido el ser humano hasta la fecha, que es la tecnología lítica. La tecnología lítica, para los que no saben, es cuando el hombre picó una piedra y la afiló. Algo tan básico como afilar una piedra le permitió al ser humano cazar a larga distancia y no cuerpo a cuerpo. Imagínense lo que eso cambia en la humanidad y la tasa de mortalidad, cómo cambia cuando se tiene que cazar cuerpo a cuerpo y después puede cazar a distancia. Pudimos crear casas, pudimos conquistar otros lugares también. Fue una tecnología que cambió la humanidad. En esa historia, nosotros hacemos el parangón con lo que estamos viviendo hoy. Como muchos profesionales hoy quieren quedarse estáticos, quieren quedarse en lo que conocen, en su zona segura, y principalmente cómo se crean culturas organizacionales donde cuestionar, donde preguntar, donde decir no estoy de acuerdo es mal visto. Hoy un analista junior puede tener más perspectiva que un analista senior. Una persona senior que no está en un nivel directivo puede tener mejor información que un gerente o que un director de una organización, porque hoy se democratiza la información. El próximo sábado a la 1 de la tarde por Monumental, que vamos a sacar en nuestro programa todos los sábados, vamos a hablar del índice de la distancia del poder y vamos a analizar cómo en Latinoamérica los diferentes países tienen una relación diferente con el poder. El país que menos tiene es Costa Rica. Entonces, para nosotros, hacer culturas organizacionales donde todo el mundo colabora, donde la gente puede cuestionar, donde se siente libre de crear, es más sencillo que en otras culturas latinoamericanas. Entonces, el silencio se convierte y cuando hay una voz hegemónica sobre el equipo, pues lo que pierde la organización es progreso y capacidad de seguir adelante. Perfecto. Oscar, en el capítulo 4 hablan de hiperproductividad en la era de los agentes inteligentes. Hoy, sin duda, un equipo bien acompañado por inteligencia artificial hace en momentos lo que antes duraba semanas en hacerse, pero también puede colapsar todo más rápido. Desde su perspectiva, integrando tecnologías de operaciones, ¿dónde está la línea entre acelerar a un equipo y romperlo? ¿Y cómo se mide eso antes de que se tarde? Bueno, yo creo que eso es algo que nos aplica a todos, ¿no? En todas las áreas. Yo creo que ustedes mismos se lo van a comenzar a cuestionar. Se habla de inteligencia artificial. El libro está lleno de datos de cómo la inteligencia artificial inclusive tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de los países. Eso se desarrolla en uno de los capítulos. Pero ustedes mismos van a cuestionar si la gente realmente está usando tecnología para generar valor, para algo valioso o solamente para hacer memes de gatos. Y yo creo que mucho se ve, ¿no? Eso es como lo más común. Es una de las partes de los equipos, porque muchas veces la gente cree que implementar tecnología es para hacer las mismas cosas más rápido. Y no, si usted solamente implementa tecnología para amplificar los procesos que estaban diseñados de manera, digamos, analógica o de manera no digital, lo que va a hacer es amplificar los errores que venían, los errores que ya traían los procesos. Por eso es fundamental entender que una cosa es que los equipos hagan las cosas más rápido o que realmente estén generando valor. Y ahí es donde podemos encontrar y adelantarnos también a los puntos de quiebre que pueden ser momentos como pasa en la infraestructura física o también en los equipos, porque puedo estar presionando por KPIs ahora con los famosos tokens de que gasten token, que gasten token, que gasten token, y la gente puede estar diciendo, yo no estoy creando nada nuevo con esto, estoy haciendo lo mismo de manera más rápido, más exponencial. Lo que estoy extrayendo son los errores que traíamos de manera exponencial o amplificada. Sigo de spoiler. En el capítulo 8 pinta un escenario muy concreto. Es 2042 y agentes autónomos negociando entre sí, diciendo entre sí, llamando a este punto la nueva Babel. Si un director general de hoy le pide 3 decisiones que tiene que tomar en los próximos 2 años para llegar bien a este mundo,
¿cuáles serían, en qué orden y por qué? Me parece muy interesante porque me recuerda cuando estábamos escribiendo el libro, prácticamente estaba terminado y comenzó a salir muchísimo el tema de los agentes. De hecho, Álvaro se acercó y me dijo, mira, tenemos que desarrollar, o qué te parece si desarrollamos un capítulo donde estemos hablando de los agentes. Era un tema un poco novedoso, entonces como aquí no venimos a plasmar solamente lo que se nos ocurre, sino que estamos investigando y ponemos en la obra los resultados de la investigación, pues nos tomó durante algunos meses investigar sobre los agentes, sobre el impacto que iban a tener los agentes, sobre cómo iban a trabajar en sí, entre ellos, y cómo las empresas iban a sustituir sus equipos o transformarlos en agentes. Dentro de esto que estuvimos investigando, pues uno se da cuenta que si uno llega a hablar con un directivo, hay que hacer preguntas concretas. Primero es, ¿qué tanto quiere realmente gestionar agentes y qué tanto quiere llegar al 2042? Por eso usted quiere llegar al 2042, que es el título del capítulo de la Nueva Babel. Usted tiene que cambiar desde ya su forma de trabajar pensando en lo que va a hacer en su futuro. La segunda pregunta siempre va a estar basada en cómo está usted adquiriendo los datos y cómo está monitorizando los datos. Esa es nuestra base para todo lo que hacemos, por lo menos en mi empresa, lo que hacemos en el mercado, es la monitorización, ¿verdad? Y la segunda es cómo está usted mejorando el talento y las capacidades, porque no es solamente el hecho de que la gente se actualice, es que tiene que cambiar la forma de trabajar y tiene que cambiar la forma de aplicar ese conocimiento. Si usted esas tres cosas las puede tener un poco más claras, si yo hablo con alguien y veo a dónde va, me va también a decir es cómo se alinea la implementación de tecnología con la estrategia de la empresa en los próximos 5, 10, 15 años. Lo que pasa es que en este momento, ver a muchos años vista a un futuro es muy difícil. Yo creo que si alguien dice cómo va a ser la sociedad en 5, 10 años, yo creo que está vendiendo humo porque es muy difícil con la velocidad del cambio que estamos. Entonces, una de las cosas más importantes es adecuarnos a esa velocidad del cambio, entender qué está pasando el día de hoy y tratar de mantenernos relevantes para el futuro. Alvarito, en el libro citan a Kasparov hablando del ego que teme quedar irrelevante y dicen que el reto no es soltar el poder, sino soltar el orgullo. Obviamente has trabajado con un montón de líderes en diferentes acciones. ¿Cómo se reconoce a un líder que ya soltó ese orgullo frente a uno que solo aprendió a disimularlo mejor? A ver, la historia de Kasparov es la historia del campeón de ajedrez que se enfrenta a IBM. Es una historia real y es la primera vez que se registra que una máquina le gana a un humano y se toman algunas ideas que él tenía de su experiencia. Yo creo que lo más difícil de esta era no es aprender, es desaprender. Eso es lo más complicado. O sea, desaprender lo que a nosotros nos enseñaron porque nosotros venimos de un contexto industrial de repetición, de memorización y de acatamiento de órdenes. De hecho, así se forma el sistema educativo moderno y así se evalúa por medio de un examen que a usted le miden si usted memorizó o no memorizó. Y nosotros, según si sacamos una nota por encima de lo que permitía el centro educativo, éramos aptos para la sociedad o no, o pasábamos de grado. La memorización, el acatamiento de órdenes y los trabajos repetitivos, hoy los hace la inteligencia artificial. Por eso hablamos de ego. Y el ego es aprender a soltar lo que yo aprendí, cómo lo aprendí y que ahora hay otra forma totalmente diferente. Pero lo maravilloso de esto es que ya no tenemos que memorizar, que una persona como yo con déficit atencional, eso es muy difícil, ¿verdad? Pero hoy podemos aportar valor desde otro lado, desde las conexiones humanas genuinas, desde compartir visión, desde aportar valor, desde crear algo totalmente diferente a lo que el mundo conoce hoy. Entonces, el ego se refleja en líderes que se aferran a hacer las cosas como los han venido haciendo y líderes que se atreven a ser aumentados, como el libro que estamos poniendo hoy sobre la mesa. Quédate de una vez porque hablando de eso y aprender a soltar y todo este tipo de cosas, vos escribiste 2 libros antes, ahora escribiste con tu hermano.
te estás exponiendo a la crítica del otro, al pensamiento del otro, a las diferencias de criterio, todo ese tipo de acciones. ¿Qué aprendiste en el camino de Oscar en este proceso? Y por supuesto, ¿qué cosas tuviste que dejar atrás para al final sentir que el libro fue un éxito? Sí, antes de ponerme a escribir cualquier cosa, un libro o escribo artículos o al hacer un episodio, no tienen que compartir esto conmigo, pero normalmente me tomo el tiempo de reflexionar sobre qué considero debo aportar y en qué tema me quiero especializar para poder compartir algo. Cuando tuve con mediana claridad sobre lo que quería hacer, porque escribir un libro usted no lo escribe conociendo lo que va a terminar al final, es meterse en un camino que usted no sabe qué matiz va a tomar, pero es muy emocionante. Y esto es algo muy íntimo que revelo aquí, pues hasta en las cámaras y todo, que tuve un sueño y en el sueño yo sabía que tenía que escribir este libro con mi hermano. Y fue un reto porque es mi hermano. Entonces ustedes entenderán que cuando usted lo hace con otro profesional, que usted no tiene un vínculo tan cercano como un hermano, uno tiene que tragar cable y entender a lo que se va a exponer. Una persona que no tiene filtros para decirte lo que usted está viendo, lo que no. Oscar es una persona con un alto nivel y una capacidad de cuestionar las cosas, que es como un boxeador que lo agarra uno contra las cuerdas con sus ideas, y exponerse a esa vulnerabilidad, porque yo nunca lo había hecho. Los otros libros escribí solo lo que yo quería, lo que yo pensaba. Tengo que decir que me transformó la forma en que yo escribía, transformó el resultado del libro que hoy está, con muchos datos, con mucha perspectiva, y un intangible que tal vez aporte valor o no, es que hoy tengo una relación con mi hermano mucho mejor de la que tenía pues antes de escribir el libro. Entonces, fue un reto, pero si tuviese que volverme al pasado el día que tomé esa decisión de invitarlo a escribir, lo volvería a hacer sin duda alguna. Oscar, en la misma línea, ¿en qué momento de esta escritura compartida con tu hermano sentiste que ya no estabas escribiendo un libro de liderazgo, sino ya era algo más entre ustedes dos también, entre el conocimiento, entre la fórmula, se estaban compenetrando cada vez más? ¿Y qué le mostró Álvaro que usted no sabía que existía en su hermano? Yo creo que fue en la primera pelea, la primera discusión, en la primera vez que íbamos a dejar botado, ¿no? Como muchas cosas entre hermanos, uno trata de hacer algo y pues lo deja ahí. Pero estábamos creyendo siempre en el objetivo final, en la obra final, en lo que estábamos haciendo era más importante que nosotros dos como individuos, era la suma, ¿no? Y a mí, por ejemplo, nunca se me salía de la mente este momento, el tener una obra, un libro juntos. Mucha gente tiene la idea o el sueño de escribir un libro. Yo no, yo nunca quise escribir un libro. Se me dio la oportunidad con una persona que yo he visto su obra y sabía que era el momento, si yo quisiera participar, de poder hacerlo. Entonces, Álvaro lo lideró. Y es difícil porque a ustedes, como saben, ponerse usted en una posición de segundo cuando no es usted el que sabe lo que está haciendo, sino liderarlo y dejarse liderar por una persona que para mí no lidera de una forma fácil, porque soy hermano de él, ¿verdad? Entonces era muy complicado para mí y requería bajar el ego, requería después de una reunión o de yo ir a la casa de él, bajar después de una discusión y bajarme una chicha y trabajar y después ver el capítulo, porque es algo muy bonito. Uno escribe un capítulo, lo envía al editor y devuelve en el capítulo mejorado con toda la parte, digamos, editorial. Cuando yo lo leía era impresionante, o sea, porque usted veía la combinación entre la creatividad, el proceso creativo de Álvaro, desarrollar las historias, después complementado con los datos de la investigación, y yo decía, esto tiene sentido, o sea, esto está bien hecho, esto no pareciera que no lo escribí yo, ¿me entiende? Porque uno cuando lee lo que alguien más escribió, se dice, y qué inteligente, pero cuando lo hace uno, no se lo cuestiona. Yo iba leyendo los capítulos, y decía, esto es un buen libro. Y Álvaro y yo al inicio lo habíamos hablado. Yo le dije, Álvaro, yo no voy a poner mi nombre en algo que no sea de excelencia. De hecho,
Cuando invitamos al profesor Jorge Calvo a escribirlo, yo decía, me va a decir que no. El profesor es asesor del gobierno de Japón en transformación digital. O sea, y vean lo que está detrás de ese libro, que él lo lea. Se tomó sus meses leyendo los manuscritos. Aprobar, participar, aprobar escribir el prólogo para mí fue un motivo de orgullo y fue un aporte importante, y Álvaro lo compartió conmigo, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde me di cuenta de que algo se estaba creando que valiera más que lo que podíamos aportar por separado cuando el libro comienza a tener forma. Cuando ya usted va por el capítulo 3, 4, 5 y usted dice, si alguien llega a leer esto, porque lo principal para nosotros es tener un libro como hermanos y lo demás viene por añadidura. Si alguien llega a leer esto le va a aportar valor. Y eso me va a sentirme orgulloso, me va a hacer sentirme orgulloso, porque lo que estamos aportando es algo bueno a la sociedad. Cuando la sociedad hoy, ustedes saben que requiere cosas positivas porque nos enfrentamos a un momento muy complicado. Mi última pregunta para darle un espacio a los que están acá también. Han pasado 10 años del día de hoy. Eso quiere decir que ya andamos por arriba de los 50. Nada, estoy molestando. Y lo más interesante sería, se te acerca un estudiante, un colaborador, un amigo, su hijo, y les dice, valió la pena. En una frase, por favor me la indican. Uy, bueno, voy a dar un contexto. No es una frase, pero dar un contexto. Hace poco estaba viendo una charla de una mente muy importante en este mundo de tecnología, y él hacía una comparación de lo que era la época de la Unión Soviética con la época que viene, ¿no? La época de la Unión Soviética, las personas eran explotadas a nombre del partido, ¿verdad? El partido explotaba a las personas, y la gente se veía en la persona que trabajaba al campo, se veía en la propaganda, una persona de campo con las herramientas de trabajo en toda la propaganda del sistema. Pero sabían que para que el sistema funcionara, ellos eran necesarios ser explotados. Y hay algo raro, hay algo como humano en eso. Pero ahora nos enfrentamos a algo más difícil para el ser humano. Es que podemos ser irrelevantes. Podemos no poder aportar en una sociedad, aunque estemos preparados, porque uno cree que le va a pasar a alguien más. Cuando se habla del ingreso único, universal, gente, uno dice, eso es un vago que no quiere trabajar, no. Es que va a haber personas, o ustedes mismos, y lo digo, yo estoy incluido, pero lo digo porque ustedes están empezando su proceso de formación. Ustedes pueden salir con un título todo 100 corrido y no aprender nada, o pueden tener un título y no poder generar valor en una sociedad que no les necesita. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Si el día de mañana, dentro de 10 años, alguien lee la obra y me llega a decir algo, y me llegara a decir, gracias porque esta obra me dio una herramienta para poder generar valor y para poder aportar y ser relevante en esta nueva economía, yo me sentiría y me daría por satisfecho. A ver, después de esa explicación de Oscar, ¿qué voy a decir yo? Pero, a ver, cuando uno crea algo, hay varias etapas, por lo menos en mi experiencia, cuando uno se enfrenta a algo que nadie consume. Tenemos un canal de YouTube, hoy tiene 18,000 suscriptores, pero por 2 años ni mis padres veían el canal de YouTube. O sea, yo subía videos y no tenía ninguna vista. Y después uno pasa esa etapa que está asociada al ego, de sentirse que lo que está haciendo no es relevante. Y cuando uno eso le deja de dar importancia, de repente el mundo empieza a transformarse. De repente la gente lo empieza a consumir, la gente le empieza a tomar valor. Y cuando en 10 años alguien se acerque y me diga, esto me dio otra perspectiva en mi vida y me ayudó a ser no un mejor profesional, una mejor persona, porque le pude llevar más bienestar a personas, a mi familia. Ya el trabajo está hecho. Yo tengo la convicción de que eso es así, aunque yo no lo sepa, porque esto no se trata de mí. Yo hice mi trabajo
de sumergirme en la intimidad del pensamiento y conectarme con algo que después se manifestó. Es un poco etéreo lo que estoy diciendo, pero yo sé que todos los que han creado algo, así sea algo pequeño, han pasado por eso. Crear desde el pensamiento hacia la materialización. Y eso tiene un propósito. Y va a un propósito, Oscar lo decía, más arriba o más grande que nosotros. Y tal vez nunca sepa quién lo leyó. Tal vez nunca sepa a quién le aportó valor. O no sepamos quién conectó con la obra. Pero yo estoy seguro que va a llegar a las manos correctas, a los ojos correctos. Y va a generar un efecto que yo no lo puedo saber, pero que será para mejorar la vida de las otras personas. Hacer un libro no es un negocio, no es un negocio, es bien un déficit. Y cada vez que escribo un libro y este libro, más bien el proyecto como proyecto queda en negativo, pero nosotros sabemos que el aporte, el legado y el poder materializar algo, pues vale más que cualquier recompensa económica. Entonces, la frase sería que las personas puedan mejorar un poquito su calidad de vida. Una inversión intelectual. Oscar, ¿qué te pareció la entrevista? Recapitulando rápidamente esta conversación que tuvimos junto con Fabio Parraguirre. Bueno, Álvaro, primero fue muy enriquecedor volver a recapitular esas emociones, esos sentimientos y esos recuerdos que tuvimos mientras estábamos escribiendo y ese desarrollo de la obra. Así que fue un momento especial para poder poner en contexto a las personas lo que nosotros fuimos desarrollando en su momento. Así es, Oscar, y vamos a ir a una sección especial, la sección de Expertos 4.0, donde vamos a escuchar las perspectivas de dos grandes profesionales sobre el libro Liderazgo Aumentado. Esta es la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Estamos en Expertos 4.0 y vamos a escuchar una persona que fue partícipe en el libro Liderazgo Aumentado por medio de el prólogo. Él es el doctor Jorge Calvo, especialista en inteligencia artificial. ¿Qué más, Oscar, de sus credenciales? Álvaro, él es el director del programa de inteligencia artificial en los negocios de SADE Business Schools, una de las principales o las mejores escuelas a nivel mundial de negocios. Es también director en Globis University en Tokio, Japón. Es asesor del gobierno japonés con respecto a temas de transformación digital. Fue profesor mío y pues nos dio el agrado y la buena noticia de participar escribiendo el prólogo y darnos esas palabras. Perfecto, vamos a la entrevista del doctor Jorge Calvo, quien escribió el prólogo del libro Liderazgo Aumentado. Un saludo desde Tokio. Es un honor y un placer poder dirigirme a ustedes mediante este vídeo. He tenido el honor de escribir el prólogo de Liderazgo Aumentado, el libro de Álvaro Rojas y Óscar Rojas, y me alegra mucho poder acompañarles en esta presentación, aunque sea en diferido. Para mí, además, este libro tiene un significado especial. Conocí a Óscar como un alumno excelente en mis cursos de inteligencia artificial en los negocios en SADE Business School. Y desde el primer momento vi en él una combinación muy valiosa: curiosidad intelectual, rigor técnico y una clara voluntad de entender la inteligencia artificial no como una moda, sino como una fuerza profunda de transformación empresarial y social. La idea central del libro, la que en mi opinión más necesitan escuchar hoy los líderes, es muy clara. El futuro del liderazgo no será humano contra máquina, ni será una máquina sustituyendo al ser humano. El futuro será humano con máquina, una colaboración inteligente entre nuestra capacidad de imaginar, interpretar, decidir y dar sentido, y la capacidad de la inteligencia artificial para analizar, predecir, automatizar y amplificar nuestro trabajo. Por eso escribí en el prólogo que el liderazgo del futuro no será ni puramente humano ni exclusivamente artificial, sino una sinergia aumentada entre ambos mundos. Esta frase resume muy bien el corazón de la obra, porque el liderazgo aumentado no es solo un libro sobre tecnología, es un libro sobre criterio, responsabilidad, cultura y propósito en una era en que la inteligencia artificial está transformando la productividad, la estrategia, el talento, la innovación, la toma de decisiones, la manera en que hacemos negocios, la manera en que trabajamos
y la manera en que vivimos. En mi propio trabajo, el libro sobre la inteligencia artificial en los negocios, he insistido en que la verdadera transformación AI-driven no consiste simplemente en automatizar tareas, incorporar herramientas digitales o lanzar pilotos aislados. La verdadera transformación empieza cuando la inteligencia artificial cambia la forma en que una organización compite, aprende, decide y crea valor, innova. Y para que eso ocurra, la tecnología no basta. Hace falta liderazgo, visión, cultura de aprendizaje, compromiso y capacidad para medir con rigor dónde se encuentra realmente la organización en cada momento. Una forma sencilla de expresar esta idea es una ecuación que suelo utilizar en mis clases. La empresa aumentada es igual a humanos más máquinas multiplicados ambos por aprendizaje. Esta ecuación le llamamos el retorno del aprendizaje, o en inglés, Return on Learning. El learning que multiplica el potencial de ambos, humanos y máquinas. Por eso, más allá del ROI, del Return on Investment, los líderes deben presentar atención al ROL, el Return on Learning, porque en la era de la inteligencia artificial, la ventaja competitiva no está solo en comprar tecnología, en copiar casos de uso, sino en aprender más rápido que los competidores. Ahí es donde se conecta el modelo AIM-DDI con este libro. El AIM-DDI permite evaluar la madurez de una organización en inteligencia artificial desde una doble perspectiva: su capacidad interna y la presión externa de su mercado. Es decir, no solo pregunta si una empresa tiene datos, talento, tecnología o casos de uso. También pregunta si su industria, sus clientes y sus competidores están avanzando hacia un nuevo escenario competitivo impulsado por la IA. Nos movemos a una nueva era, la quinta revolución industrial, y probablemente será la última revolución industrial. Esta conexión es importante porque el liderazgo aumentado no puede basarse únicamente en intuición, entusiasmo o discursos inspiradores que las máquinas no van a seguir, ni las personas van a transformar. Necesita diagnóstico, evidencia y una comprensión clara de si la organización está preparada para liderar, si corre el riesgo de quedarse atrás, o si tiene una oportunidad real de convertirse en disruptora de su sector y crear un valor único, diferencial. En este sentido, Álvaro y Óscar hacen algo muy valioso. Traducen la conversación sobre inteligencia artificial al lenguaje del liderazgo, de la estrategia y de la transformación organizacional. Álvaro aporta una larga trayectoria en liderazgo estratégico, cultura y transformación. Su mirada recuerda que la tecnología nunca transforma por sí sola, porque transforma las personas, los equipos, las decisiones y las culturas que permiten que la tecnología genere un impacto real. Óscar, por su parte, aporta una visión técnica y aplicada desde el mundo de la tecnología. Aporta el conocimiento de quien entiende que la inteligencia artificial no es una abstracción, sino una capacidad concreta que debe integrarse en procesos, sistemas, datos, decisiones, flujos de trabajo y organizaciones. Juntos logran algo que ninguno habría conseguido del mismo modo por separado: una síntesis entre lo humano y lo tecnológico, entre la visión y la ejecución, entre el propósito y la capacidad. Por eso creo que este libro es especialmente relevante para nuestra región. No puede limitarse a adoptarse tecnologías desarrolladas en otros lugares, con otras culturas, ni a observar desde la distancia la revolución de la inteligencia artificial en otros países. América Latina y España necesitan líderes capaces de convertir la inteligencia artificial en productividad, innovación, inclusión, competitividad y desarrollo sostenible, tanto económico como social. Mi mensaje final para un líder que esta noche tiene este libro en sus manos por primera vez debería ser muy directo. No lo lea como un libro más sobre inteligencia artificial. Léalo como una invitación a revisar su forma de liderar. Pregúntese qué decisiones puede tomar, qué capacidades necesita desarrollar su equipo, qué parte de su cultura está preparada para el futuro y qué parte sigue atrapada en el pasado. Pregúntese también si está utilizando la inteligencia artificial para hacer algo más de lo mismo o si realmente la está utilizando para imaginar una empresa distinta, más inteligente, más ágil y más humana, que la lleve allí donde usted antes pensaba que no podía llegar. Porque liderar en la era de la inteligencia artificial no significa ser menos humanos,
significa aprender más a ser humanos, mejor preparados y más inteligentemente aumentados. Celebro profundamente la publicación de Liderazgo Aumentado. Celebro el trabajo de Álvaro y Óscar Rojas. Y celebro que esta obra llegue en un momento en el que los líderes necesitan más que nunca claridad, responsabilidad y visión de futuro. Muchas gracias y que la guía les acompañe. Estas fueron las palabras del doctor Jorge Calvo, quien escribió el prólogo del libro Liderazgo Aumentado. Nuevamente lo pueden encontrar en Librería Internacional, lo pueden encontrar en cualquier librería digital. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Alex Pacheco, el director editorial de esta obra Liderazgo Aumentado, sobre sus perspectivas y percepciones de haber acompañado tanto a Óscar como a mi persona en esta investigación que hoy se traduce en el libro Liderazgo Aumentado. Estas son las palabras de Alex Pacheco, director editorial. Mi nombre es Alex Pacheco, yo soy creador y fundador de la editorial Epic Book, basada en Ciudad de México, y tuve el privilegio de acompañar a Álvaro y a Óscar en esta maravillosa obra como el director editorial de la misma. Pues yo recibí con gran halago, la verdad, la noticia de que venía el siguiente libro de Álvaro, pero particularmente este tenía un ingrediente que no me esperaba. Se trataba de un libro a dos voces, a dos manos. Álvaro y Óscar, su hermano. No es algo muy común, honestamente, especialmente en un tema como el que Álvaro está acostumbrado a hablar, particularmente liderazgo. Y creo que el hecho de sumar a dos mentes y dos voces en el mismo libro le da muchísimo mayor valor al lector, porque no solo estás hablando de la perspectiva desde una trinchera, desde una manera de ver las cosas, sino incluso desde alguien en una circunstancia completamente diferente. Y eso, de entrada, cuando yo revisé las primeras muestras del manuscrito, pues me pareció un reto muy grande de lograr, pero también una forma de comunicarse con el lector pues bastante única, ¿no? Imprimiendo un conocimiento vasto que está rodeado de ejemplos y opiniones no solo de uno, sino de dos autores desde su punto de vista acerca de lo que significa ser un líder en los tiempos de la inteligencia artificial. Bueno, el hecho de tener justamente un manuscrito a dos voces, a cuatro manos, como decimos nosotros, si bien le imprime un reto adicional, también pues enriquece muchísimo la obra. Estamos hablando de dos visiones distintas, desde dos circunstancias distintas, y el reto editorial en una obra de esta naturaleza es justamente cómo alinear, si bien dos perspectivas, hacia un mismo objetivo, para que el lector sea el mayor beneficiado de esto, ¿no? No se trata de poner dos opiniones antagonistas a competir, ni quién tiene la voz dominante dentro del libro, y eso es un gran reto, sino realmente como trabajo editorial, nuestra principal función es homologar el mensaje único independientemente de la voz que lo esté contando, ¿no? Y creo que para el lector, y lo van a ver ahora que tengan la oportunidad de acercarse al liderazgo aumentado, como a pesar de que las dos voces hablan desde su punto de vista, se siente un mensaje que va dirigido, que está bien planeado, que está bien articulado y sobre todo que deja valor. Eso es lo más importante y ese fue el reto que nosotros perseguimos junto con Álvaro y con Óscar. Yo creo que el liderazgo aumentado está escrito para pues todos aquellos profesionales que estamos, me incluyo, tanto preocupados y incluso optimistas de la nueva era, ¿no? De cómo se van a manejar ahora las empresas y la vida en general. Creo que todo aquel que se ha hecho la pregunta de si su trabajo se va a modificar, su rol en la sociedad y su rol como profesional va a sufrir algún cambio significativo por la amenaza o la oportunidad de la inteligencia artificial, este es el libro que tienes que leer. Creo que todos estamos en el mismo estado de alerta o de conocimiento, de curiosidad de qué es lo que nos va a pasar. Y Álvaro y Óscar lo abordan desde cómo la inteligencia artificial suma y no resta, ¿no? Complementa y potencializa y maximiza las habilidades de lo que somos hoy. Profesionales que queremos pues salir a trabajar, a cumplir con nuestras metas y objetivos. Y más que ver, insisto,
esta nueva era como un posible reto que me va a dejar sin trabajo, habría que apalancarse de ello, y es mucho de lo que hablan ellos en el libro. Yo creo que lo que más va a tener valor para el lector, lo que no se pueden brincar, más allá del conocimiento técnico, que si bien es muy específico, yo les diría que echen un ojo a las historias, a las anécdotas. Cada capítulo está contado de una forma en que te entretiene, te inspira y te agrega valor, ¿no? Y eso es lo que hemos trabajado Álvaro y yo a lo largo de este tiempo que hemos tenido el privilegio de trabajar juntos, el privilegio para mí. Y mi labor ha sido encaminar la historia, el conocimiento que vas a encontrar en el libro, aderezado con buenos ejemplos, con lecciones aprendidas en cabeza de otros, ¿no? Que ya vivieron o ya pasaron por una cierta etapa. Entonces, todos los capítulos están impregnados de lo que yo llamo técnica y religión. La técnica, aquello que Álvaro y Óscar nos muestran como conocimiento que hay que absorber, por supuesto, y que hay que aprender. Pero la religión es lo filosófico, es la historia, es lo que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Entonces, échale un ojo, como decimos en México, a las historias, no se las pierdan. Cada capítulo tiene un pedacito de una buena historia por contar, y seguro eso es con lo que más se van a quedar en el libro. Muchas gracias a Alex, muchas gracias a Jorge, el que escribió el prólogo, doctor Jorge Calvo, y Alex Pacheco, director editorial, por estas palabras. Vamos, Óscar, ya al final del cierre del programa. Esta es la sección de acciones para el futuro, solamente para recapitular rápidamente lo que fue este programa. A continuación, acciones para el futuro. Estamos en la sección de acciones para el futuro. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esta fue la recapitulación de lo que fue el lanzamiento del libro Liderazgo Aumentado el pasado 25 de mayo en la Universidad Latina de Costa Rica. Gracias a todos ustedes. Óscar, unas palabras de despedida en este episodio. Álvaro, lo que les puedo decir es adaptarnos y entender el cambio es mejor estrategia que esperar a seguir siendo relevantes en un mundo que ya no es el mismo. Así que les invito a leer esta obra para tener más herramientas para seguir siendo competitivos en una era que ya cambió. Así es, muchas gracias. En Acciones para el Futuro, un mensaje es: si ustedes pueden adquirir esta obra, no hay desperdicio. Son 3 años de investigación, muchas perspectivas, muchas historias, un libro muy rico de leer. Nos encontramos en Liderazgo Aumentado, librería internacional o en cualquier librería digital del mundo. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Liderazgo, tecnología y sostenibilidad para transformar la forma en que trabajamos, innovamos y hacemos negocios. Con el doctor Álvaro Rojas y Óscar Rojas. Esto fue Profesionales 4.0. 4.0.